ver, el señor, el comité organizador de la dialogado y les hacen una especial invitación para que el día de mañana se inicie a la 1:30 de la tarde el juzgamiento de los machos, debido a que son también dos grupos, tanto el sardo negro mocho como el sardo negro, y hay un mayor número, y por la otra parte de 3 jueces. Les hacen una especial invitación para que mañana puedan avisar a las personas invitadas a que el juzgamiento se inicie a partir de la 1:30 de la tarde. La agenda del día de mañana es disponen de 12 a 1:30 de la tarde para poder recibir los alimentos e iniciar, de acuerdo a lo que han decidido, adelantar el juzgamiento para el día de mañana a la 1:30 de la tarde. 1:30 el juzgamiento de machos.
Por el grupo 7, hembras de 21 a 23 meses, la hembra que tenemos colocada aquí en primer lugar es una hembra muy bien balanceada, conjunta, es la que mejor conjunta las características de feminidad y productividad, sobre todo con un enfoque hacia el doble propósito, que es lo que se busca con el ganado sardo negro. Podemos observar que tiene una muy buena caracterización racial, un cuello largo, femenino, acompañado con una jiba femenina bien colocada sobre los apromos anteriores, una excelente línea superior, gran volumen en su tercio medio, con gran profundidad de arqueamiento en su costilla, así también muy buen volumen en su posterior, característico del doble propósito. A la hembra que tenemos segundo lugar, es una hembra también que nos presenta una gran fortaleza, un gran volumen en su tercio medio, que es precisamente lo que supera a la que tenemos en tercer lugar. Cuando comparamos a la hembra de tercer lugar con la de cuarto lugar, vemos que la supera en la profundidad de su costilla, en esa línea superior, así también en que se desplaza sobre mejores aplomos que la hembra que tenemos en cuarto lugar. Cuando analizamos a la hembra que tenemos en cuarto lugar, vemos que tiene una excelente pigmentación, que tiene muy buena caracterización racial. Excelentes ejemplares, mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. Ese aplauso es para los ejemplares hembras del grupo de 21 a 23 meses, que es el grupo séptimo. El primer lugar se va al rancho Calavera de Pánuco con la placa 43, la placa 42 segundo lugar, la placa 36 el tercero, la placa 37 el cuarto. El primer lugar allá al municipio de Pánuco, a la ganadería del señor Epi Américos. El segundo lugar con la placa número 42 a la ganadería Puerta de Murillo del municipio de Comapa, Veracruz. El tercer lugar se va a la zona sur de Veracruz, al municipio de Huatlán del Sureste, al rancho El Cornelio de don José Manuel Hernández Guzmán. Y el cuarto lugar se va al rancho Adelita de Tonalá, Chiapas, a la ganadería de los hermanos Castillo. En la pista, estos dos ejemplares, el primero de 566 kilogramos, el segundo de 640 kilogramos, ejemplares de dos ganaderías, una del rancho El Guanacuastle, el otro del rancho Chapultepec de Huimanguillo, Tabasco. Estos ejemplares participan en el grupo 8 de hembras. Tenemos después al grupo 9, que serán 4 ejemplares. Después en el grupo 10, 3 ejemplares. En el grupo 11 solamente 1. En el grupo 12, 1. En el grupo 15, un solo ejemplar. Es cuestión de 1 hora y media máximo para que concluya el juzgamiento de hembras. Varios de los ejemplares que han visto en esta exposición estarán puestos a disposición de ustedes en la subasta que los criadores de sardo negro tienen organizados para el día sábado 1 de junio en este mismo sitio. A todos aquellos que ven en la raza sardo negro
una posibilidad de producir carne y leche a partir del cebú mexicano, que es esta raza. Difundan la posibilidad de poder adquirir alguno de estos paquetes genéticos el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde y después de la premiación que harán en la entrega de los reconocimientos a los creadores que han obtenido y que obtendrán reconocimientos en este octava exposición nacional de ganado sardo negro. El doctor Sainz Pineda es para él el rol de la explicación para este grupo. Tenemos en la pista 2 ejemplares del grupo número 8, animales de 24 a 26 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es el animal con la placa número 45, una bonita hembra, muy femenina, muy productiva, una hembra de una muy buena estructura y que nos presenta un excelente tercio medio, con costillas arqueadas, con mucha capacidad. Este ejemplar supera a la hembra del segundo lugar, precisamente en el equilibrio de todo su conjunto. Cuando nosotros observamos el tren anterior, el tercio medio y el tercio posterior, encontramos un animal de muy buen equilibrio. Así también, cuando nosotros vemos el arqueamiento de sus costillas, supera al ejemplar del segundo lugar. Igual quisiera yo hacer mención, si las pueden poner viendo hacia aquella grada, por favor. Cuando observamos el arqueamiento de las costillas de la hembra del primer lugar, vemos cómo supera la del segundo lugar, pero sobre todo esta imagen de las costillas saliendo por un lado del animal
y miren la cobertura de masa muscular que presenta este ejemplar. Con esas costillas, si lo comparamos con el ejemplar del segundo lugar, vemos que las costillas no son manifiestas. Esta es la expresión típica de una hembra productiva fértil, una hembra muy femenina, una hembra que tiene muy buen volumen. Debemos de recordar que si alguna característica de los cebuinos es el comer el pasto de no buena calidad, necesita comer mucho, necesita almacenar mucho volumen para poder producir leche, para poder producir carne, y esto es muy manifiesto en esta hembra, una hembra que supera también la del segundo lugar. En el lomo, una hembra muy ancha. Si las acomodan otras de costado, por favor. La hembra del segundo lugar es una hembra también muy bien caracterizada, una hembra que nos presenta una línea dorso-lumbar muy fuerte, también una hembra balanceada, equilibrada. Sin embargo, cuando la comparamos con la hembra que está en primer lugar, ella pierde las características que ya le mencioné. Muchas gracias. El doctor Sainz Zarza, haciendo acopio del resultado de los 3 jueces, realiza la amplia explicación para otorgarle como resultado de los jueces el primer lugar a la placa 45 y segundo lugar a la placa 46. Ese primer lugar se fue a Huimanguillo, Tabasco. El segundo lugar se queda en el rancho Guanacaste. El primer ejemplar es de los hermanos Herrera Ragudú y el segundo ejemplar de la ganadería de Guanacaste.
En este momento los ejemplares hembras que están en la pista están en el orden ascendente de edad, en el orden ascendente de placas, como entraron. En este momento se está procesando el resultado de los 3 jueces y eso determina la colocación en el orden ascendente de los lugares que en todo caso se otorgan del primero al octavo. La voz se va entregando a los jueces que más coinciden con el resultado emitido y pueden ser 2 de ellos. En este caso corresponde al doctor Coutinho hacer la explicación de los ejemplares que en el orden se coloquen en este momento. El orden es ascendente de aquí, de la cabecera de la pista hacia las naves del ganado. Andrés. Son ejemplares del grupo 9 de 27 a 29 meses de edad. Andrés. 4 hembras muy femeninas, Andrés. bien caracterizadas racialmente. A la que tenemos en primer lugar es una hembra muy completa que supera en su conjunto a las demás hembras, principalmente en ese volumen que tiene, en ese tercio medio. Así también lo acompaña una jiba muy femenina, bien colocada sobre los aplomos anteriores, un cuello largo femenino, una cara femenina y acompañado con muy buen volumen en su tercio posterior y con una costilla muy larga, muy profunda. A la hembra que tenemos en segundo lugar es una hembra que le estamos reconociendo también las características reproductivas que tiene, que ella es una hembra fértil que nos lo está demostrando con una cría al pie, hembra precoz también, con un cuello largo, femenino, una jiba muy femenina, muy bien colocada. Y cuando comparamos a la del tercer lugar sobre la del cuarto lugar, vemos que es una hembra que la supera principalmente en lo que es el volumen en su tercio medio, en ese largo y arqueamiento de costilla. Para la hembra del cuarto lugar vemos que es una hembra con muy buena pigmentación, muy bien caracterizada racialmente. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. El resultado computado de la puntuación otorgada por la colocación de cada uno de los jueces lleva a que el ejemplar con la placa 49 sea primer lugar, placa 50 segundo lugar, placa 47 tercero, placa 53 el cuarto. ¿Quiénes son las ganaderías? En primer lugar la de Artulfo y Efraín Malpica, el segundo lugar para el señor José Manuel Hernández, el tercero para ganadería El Zapoteco,
el cuarto también para la misma ganadería. El primer lugar se queda en el rancho Villarín, en el municipio de Veracruz. El segundo se va a la zona sur, al rancho Cornelio de Matlán del Sureste. El tercero y cuarto lugar se van al rancho La Ceiba, en Villa Comantitlán, Chiapas, del rancho El Zapoteco. Lo que viene y con término de 1 hora máximo, irá concluyendo la evaluación de los jueces. Están ahora ingresando el primer lugar del grupo séptimo, el primer lugar del grupo octavo y el primer lugar del grupo noveno. Ya los señores jueces concluyeron con el juzgamiento de hembras mochas y están ahora en el juzgamiento de hembras padrón, que son las que presentan, a diferencia de las mochas, entre otros, la presencia de cuernos. Obtuvieron ya la campeona becerra, obtuvieron también la campeona joven menor, y en este proceso están observando para obtener la campeona joven y la campeona joven reservada de hembras de la raza sardo negro en esta 8ª exposición nacional de sardo. A todos ustedes que están hoy aquí presentes, son testigos de la celebración de esta 8ª exposición nacional de ganado sardo negro. Veracruz, con este escenario, esta pista, es por 4ª ocasión sede de una exposición nacional. Se inició el primer juzgamiento, la primera exposición nacional de sardo negro en la ciudad de Monterrey. La segunda sede fue Guadalajara. La tercera, la cuarta y la quinta fue Veracruz. La sexta fue Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La séptima fue hace 2 años en Huimanguillo, Tabasco. Y hoy se está celebrando esta 8ª exposición nacional. Los 3 jueces están observando al primer lugar del grupo séptimo con la placa 43, al primer lugar del grupo octavo y el primer lugar del grupo noveno, que son los que están acá frente al restaurante del lado derecho, y están los 3 ejemplares que fueron segundos lugares de los respectivos grupos, del grupo séptimo, octavo y noveno. Los jueces observan a los 3 ejemplares, de ahí obtendrán a la campeona joven, de
Después de que se obtenga la campeona joven, ese ejemplar se traslada a la mampara de premiación. Quedan 2 y en el espacio que queda libre se corre de las otras 3 al segundo lugar. Integrado así, otra vez los 3, después se obtendría la campeona joven reservada. Para la explicación correspondiente al campeonato joven de esta exposición, la invitación es para que el doctor Sainz Pineda pueda explicarle al público y a los creadores el resultado. Tenemos en la pista los 3 ejemplares que están compitiendo para la campeona joven, 3 animales
de mucho balance, de mucho equilibrio, tres animales bien caracterizados racialmente. Sin embargo, considero que hay un ejemplar que guarda un mayor balance, un mayor equilibrio en su estructura, un mayor equilibrio en sus 3/3 y un animal que para las características de doble aptitud de la raza sardo negro nos demuestra muy bien ese temperamento, y es la hembra con la placa número 45, la hembra que está aquí en medio. Cuando nosotros observamos este ejemplar y vemos la zona del corazón, es una hembra de mucho volumen en el tercio medio, es una hembra, si no la más larga de la categoría, si es una hembra de mucho balance, típico para las hembras de doble aptitud. Nosotros tenemos aquí un volumen para almacenar comida, para poder producir leche cuando ella ya esté produciendo. Una hembra de mucho balance, no necesitamos más largo, es una hembra que tiene el mismo perímetro torácico que la hembra que está detrás, es una hembra que supera a la hembra de atrás en la fortaleza de su línea dorsal, es una hembra que supera a la de atrás en sus aplomos anteriores, se para mucho mejor, una hembra de mucho mayor balance y de mucho mayor equilibrio, por lo cual le otorgamos el campeonato. Muchas gracias. La campeona joven camina con la placa número 45 con su manejador al estrado para la entrega del campeonato. Este campeonato se va a Tabasco, al municipio de Vivanguillo, con los hermanos Herrera Dactú. Ejemplar con una ganancia promedio de 749 gramos. Ejemplar que está identificado con el número económico 105/7. Para obtener la campeona joven reservada, se integraron con las dos que quedaron después de la campeona reservada. Se integra el segundo lugar, los jueces entregan sus resultados, y para darlo a conocer quién es la campeona reservada joven, le corresponde al doctor Andrés Cavazo. Sí, ingresa el segundo lugar del grupo donde sacamos la campeona. Tenemos las tres muy buenas expresiones raciales cuando empezamos a revisar cabezas, cuando empezamos a revisar jivas, cuellos, la profundidad, muy femeninas, las tres, pero en esta ocasión tiene que haber una campeona y es la placa número 44. Gracias. 49, perdón. Médico, ¿qué placa fue aquella? La placa 45.